Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Mi nombre es José Antonio Manchego Concha, edad 49 años, sexo masculino y estudios superiores. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Fue la corrupción, violaciones a los derechos humanos, desigualdad y esterilización for- forzadas marcaron el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Fujimori combatió la inflación con reformas estructurales y privatización, logrando estabilidad inicial, pero generando críticas por sus costos sociales y sustentabilidad en largo plazo. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Implementó programas como A Trabajar y Vasos de Leche para combatir la pobreza, aunque su efectividad a largo plazo es dudosa. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Tomó medidas drásticas para combatir a grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso. Aunque logró debilitarles, se cuestionará la violación de derechos humanos durante estas acciones. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Eh, la política de esterilización forzada durante el gobierno de Fujimori fue una violación grave de los derechos humanos y de una ofrenda a la dignidad de las mujeres, especialmente de las campesinas e indígenas. Es una acción inaceptable desde cualquier perspectiva ética. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Durante el gobierno de Fujimori se tomaron medidas para controlar la prensa, como la compra de medios y la represión a periodistas críticos. Esto tuvo graves repercusiones en la libertad de expresión, generando un ambiente de censura y autocensura perjudicial para la democracia. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Fujimori cayó por corrupción, manipulación electoral y violaciones a derechos humanos, protestas y la fuga de Montesinos, precipitando su renuncia, marcando el inicio de una transición democrática en el Perú. Muchas gracias por participar de la entrevista. Gracias. Bueno, primero para empezar con la entrevista sería el tema de su nombre completo y su edad. Ya, mi nombre es Rosa Guevara de la Cruz, tengo 52 años. Y su grado, nivel académico, educativo. Nivel superior completo. Ya. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que son las... Bueno, primero comencemos la primera pregunta. Sería, ¿cuáles considera usted que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, empezando porque el periodo de Alberto Fujimori tiene dos marcados, ¿no? Al comienzo empezaba muy bien en los 90, pero después la cosa ya se tergiversó. Entonces, si tú me preguntas los problemas económicos, políticos y sociales, bueno, en el económico destaca la inflación, en el político, la parte se convirtió en una dictadura, y en los sociales pues hubo represión porque no había ni siquiera libertad de prensa, ¿no? Es lo que más destaca en esa época. Ahora, otra pregunta sería, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación, como dice usted, durante el gobierno de Fujimori? ¿Y por qué no fueron, o por qué fueron o por qué no fueron efectivas?
Bueno, es que la verdad que se presentaba como algo posible solución, pero hubo liberación de los impuestos y también la imposición a un impuesto supuestamente de apoyo social, que era un 1% que pagábamos todos. Pero a la hora de la hora, ¿por qué crees que hay las colas del FONAVI? Porque hubo malversación de esos impuestos, ¿no? Entonces, a las finales no se hizo nada, Prácticamente por eso no fueron efectivos. no fueron efectivos. Y ahora tocando un poco más lo que es político, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Políticas sociales, se jugó más que nada con las emociones, ¿no? Porque se suponía que era el gran cambio y se construyeron escuelas que después se destruían, porque se han caído las escuelas, se hacía una política de cambio para la inclusión de los trabajos, pero no, porque él fue el famoso que liberó lo del CAS, incluso se trajo abajo los sindicatos, y antes tú tenías 3 meses y ya eras estable, ahora ya nadie tiene estabilidad laboral, o sea, ¿hubo cambios? No hubo cambios productivos en esa parte. Ya. Ya otra pregunta sería, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, en su periodo es que le tocó más fuerte. Al comienzo, sí, lo destacable que se puede sacar de él es que se puso mano fuerte a lo que era el terrorismo. Pero, como te decía yo, en el segundo periodo ya no se veía eso, sino se veía y lo que está saliendo ahora, ¿no? A las finales ya no sabías quién era el terrorista, si los subversivos o los militares, y muchas muertes se han cobrado por eso, ¿no? Incluso lo del grupo Colina y lo que él está juzgado por lesa humanidad, ¿no? Entonces, ha habido mucho falta de respeto a los derechos humanos, cualquiera que sea. Entonces, por eso es que él está juzgado por ir en contra de eso, pues, ¿no? Porque a las finales no se sabía quién era el malo. Más en provincia todavía se veía eso. Ya, ya, a ver, acá hay otro tema que comentan que es que durante el gobierno de Fujimori se había realizado una campaña de control demográfico, que se consideró a la esterilización de miles de mujeres, sobre todo en lo que es campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? La verdad que eso fue un real abuso a los derechos humanos, porque si bien es cierto, siempre, no solamente el Perú, muchos países están en contra de la explosión demográfica, pero yo pienso que cuando todo es comunicado, ¿no? Te dejan la libertad de elegir, ¿no? Pero a esas personas que sí se les cometió ese fue como si fuera sin saber. O sea, de pronto, en lo que ellos hay versiones es que una persona que iba a dar a luz, cuando ya salía, ya estaba esterilizada. Entonces, supuestamente estaba disfrazado por métodos anticonceptivos y no eran métodos anticonceptivos. Le ponían una inyección y ya listo. O sea, era como vacunar al ganado. Como un animal más. Sí, fue así. A ver, otro sería, también se tomó el tema lo que es de algunas medidas, claro, como dice usted, las medidas que se tomaron de manera no tan apta, como que dice, como fuera ganado. Uh-huh. Acá dice, ¿usted conocía las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, se vio progresivamente. Incluso quien te habla trabajaba en una agencia de publicidad y hasta los medios lo compraron, de tal manera que se cerraron. Se cerraron muchas agencias de publicidad porque él tenía el contrato del Estado, tuvo solamente con una agencia, y poco a poco se fue apoderando de Canal 9, Canal 4, Canal 2, y todos eran, o sea, solamente se decía lo que ellos querían que se dijera, ¿no? Claro. Se compró la prensa, entonces, por eso te digo, pues ahí era una dictadura, ¿no? Entonces, claro, sí. Y para poder terminar ya como pregunta final y como conclusión final,
Para usted, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, lo primero que salió fueron los Vladivideos, pues. Con eso fue lo primero lo que prácticamente lo puso en evidencia, aunque ya había un malestar desde el Fujimori. Desde el Fujimori que hubo todo un drama, las cosas estaban muy caras y todo lo demás, pero ya con los Vladivideos los pusieron en evidencia y también se descubrieron maltratos incluso hasta con su familia, con su misma esposa, habían malversaciones incluso de las donaciones, por eso es que se hizo la toma de la embajada, o sea, varias cosas que era demasiado. Yo creo que ahí fue una corrupción con smoking nada más, pero después salió todo. Disfrazado, todo Sí. disfrazado. Bueno, eso era como para poder, digamos, tener un concepto final de lo que es la entrevista y saber un poco más sobre la gente que mejor dicho, ha vivido, ha tenido la experiencia, ha tenido la vivencia de vivir en esa época, ¿no? Y bueno, de todas maneras, muchas gracias por la entrevista, por lo que habíamos preguntado y nada. No, a ustedes, muchas gracias también. Ya. A continuación se le va a realizar una entrevista sobre el gobierno de Fujimori. Por favor, ¿podría introducirse? Mi nombre Ujú. es Teresa Márquez Pérez, ¿Cuántos años tiene usted? 48 años. Ya, empecemos con la encuesta. En primer lugar, ¿cuál consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? En primer lugar fue la inflación, ¿no? La alza de los alimentos y todo eso afectó a la economía del país. Ujú. Como segunda pregunta tenemos ¿qué medidas se implementaron para poder combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Bueno, a causa de que no se pagó la deuda externa, fue que hizo que la inflación subiera, ¿no? Ujú. ¿Esto fue efectivo? Eh, sí, Ya. Seguimos. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para poder abordar la pobreza y la desigualdad en el país? programas de bienestar, ¿no? Como la creación de los comedores populares para dar alimento a las personas más pobres, también el libre comercio que promovió el crecimiento económico de nuestro país. Ya. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Mm, Bueno, hizo bien Fujimori en combatir, ¿no? Realmente él combatió lo que es el terrorismo, ya que esto estaban causando disturbios, muertes en todo el país. Ujú. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Bueno, ya que había crecimiento de la pobreza, esto fue una de las salidas, ¿no? Esterilizar a las personas, pero él no lo esterilizó, o sea, sin consentimiento. Él informaba o el personal les informaba, ¿no? Que tienen que cuidarse para no tener hijos y así disminuir la pobreza. Ujú. ¿Usted opina que fue una buena política o tiene algún pensamiento en contra de ello?
No me parece bien, ¿no? O sea, uno cuando tiene varios hijos implica gastos y a veces papá, mamá no trabajan los dos y entonces el sueldo no alcanza para mantener a tantos hijos. Y por eso mismo era, ¿no? Para disminuir la pobreza. Ya. Seguimos con la siguiente pregunta, que ¿usted conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, en esa parte sí, lo que hacía Fujimori era, ¿no? Firmar convenios o comprar canales, em, radios para divulgar sus buenas acciones de él, ¿no? Mm, Bueno, finalizamos con cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país. Ah, bueno, habían varios indicios que decían que Fujimori mandaba así a matar, ¿no? A matar así gentes de altos mandos o jefes, y entonces era su forma de combatir, ¿no? Pero eso le tumbó, pues eso estaba en contra porque mataba inocentes y entonces los derechos humanos fue que entró a investigar todo eso. Mm, Ya. Muchas gracias por participar de la entrevista. Gracias.